Universidad San Sebastián presenta Actualidad Pura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Actualidad Pura, un ciclo de entrevistas con académicos, investigadores y especialistas de la Universidad San Sebastián. La universidad aplicó una nueva versión de la encuesta Chile nos habla para conocer cuál es el mejor sistema de salud que las personas quieren, y al respecto 8 de cada 10 chilenos se manifiesta partidario de poder elegir quién administra sus cotizaciones en salud, y más de un 90% quiere elegir el establecimiento de salud donde se va a atender, así como el médico. Y para poder ahondar sobre este tema y para adelantar algunas cifras, nos acompaña Enrique París, exministro de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a este programa Actualidad Pura y a Tele 13 Radio por estar acá. Súper, muchas gracias por acompañarnos, y le cuento que según la reciente encuesta CEP, la segunda prioridad de los chilenos tras la delincuencia es la salud, y vemos que las listas de espera se han incrementado a niveles históricos según los últimos indicadores de junio. También los fallos de la Corte Suprema contra las ISAPRES están generando mucha incertidumbre en el sistema y también en la sociedad. ¿Cómo ve actualmente usted el sistema de salud? Bueno, como usted dice, Daniela, las encuestas en general, no solamente la encuesta CEP, las últimas encuestas siempre ponen a salud nuevamente en primero o segundo lugar. Probablemente impactó mucho, recuérdese, el tema de las muertes por virus sincicial respiratorio, y desde ahí quedó en primero o segundo lugar el tema de salud. A eso se suman datos que usted acaba de entregar, como por ejemplo el aumento histórico en las listas de espera por primera vez. Tenemos una cantidad que sobrepasa los 2 millones de personas en lista de espera, 2.301.023 personas en lista de espera de especialidades y 315.069 personas en lista de espera por atenciones quirúrgicas. Son las cifras más altas que hemos tenido hasta el momento. No digo que esto sea fácil. Solucionar la lista de espera no es un tema fácil, y durante la pandemia nosotros logramos adelantar que iba a ocurrir esto. De hecho, publiqué yo un artículo en una revista de mucho prestigio médico, el Lancet Oncology. ¿Por qué? Porque evidentemente durante la pandemia, casi 2 años, los pabellones se ocuparon con otros usos. La gente no consultaba porque tenía miedo de infectarse, y era evidente, y no solamente esto ha ocurrido en el mundo. Acabo de leer un artículo de Inglaterra, donde también en Inglaterra, que es casi el modelo que quieren seguir el gobierno actual, en este momento la lista de espera es de más de 7 millones de personas. O sea, la cantidad de personas que están esperando atención también es importante en el resto del mundo. Y obviamente que tenemos que tener una estrategia adecuada con la colaboración público-privada, pienso yo. Eso obviamente que tendrá que verlo el gobierno, para poder disminuir o atacar este problema de las listas de espera. Reforzar la atención primaria es fundamental, y en eso estamos de acuerdo, y podemos llegar a un acuerdo, además, oposición-gobierno, con respecto al tema de la atención primaria, y evitar que todo tenga que solucionarse en el hospital. Mucho se puede solucionar en atención primaria, y para eso también surge la salud digital. Nosotros implementamos el hospital digital, dimos miles de atenciones en el hospital digital, y la Organización Panamericana Sanitaria tiene toda una serie de principios que deben regir para implementar la salud digital, porque se sabe que mediante la atención a distancia tú puedes también bajar las listas de espera. Enrique, ¿cómo usted ve la comunicación efectiva del actual gobierno? Bueno, nosotros fuimos muy criticados por cuando manejamos la pandemia por el tema comunicacional a veces. Sin embargo, la comunicación de riesgo actual, me voy a referir primero a la pandemia, ha sido muy mala. La pandemia ya pasó, prácticamente no tenemos coronavirus en Chile, muy poco. Sin embargo, surgieron los otros virus respiratorios, sobre todo el sincicial respiratorio, adenovirus para influenza, y esa comunicación de riesgo fue, en nuestra opinión, muy mala, muy deficiente. Yo no estoy haciendo una crítica, porque sé que las críticas duelen, pero cuando la comunicación de riesgo es mala y eso produce mortalidad o aumento de la mortalidad, o una mala comunicación a los papás de estos niños que tenían esta enfermedad causada por el virus sincicial respiratorio, obviamente que tenemos derecho a reclamar para que se tomen medidas para mejorar la comunicación de riesgo. Si tú no haces una buena comunicación de riesgo, la familia no entiende la gravedad del cuadro clínico.
De hecho, fue muy llamativo que la ministra llamó a una reunión, no sé si te acuerdas, Daniela, sí. a una reunión de exministros y especialistas al Ministerio de Salud, perdón, al Salón Alma Ata, y exministros de la Concertación criticaron el manejo. Y de hecho me pidieron a mí, no lo digo porque sea yo, pero nos pidieron que grabáramos nosotros spot llamando a que la población se fije en temas tan importantes como es si el niño tiene fiebre, si el niño se le hunden las costillitas, si deja de comer, si no se ríe, si no se alimenta al pecho, por ejemplo. Esos son signos de gravedad y probablemente no se transmitió bien. Entonces los niños consultaron en forma tardía algunos, y en otros lugares obviamente que el sistema no dio abasto y no se pudo trasladar niños con la celeridad que debió hacerse como nosotros lo hicimos en la pandemia. Entonces obviamente que eso generó críticas severas y la salida de un subsecretario de redes asistenciales. Y desde ese momento en que usted sostuvieron la reunión, ¿usted ha visto alguna evolución? ¿Usted siente que, por ejemplo, salud es prioridad para este gobierno, que también está con muchos incendios en diferentes carteras? Yo lamentablemente, no solamente en este gobierno, en el gobierno del presidente Piñera fue prioridad por el tema de la pandemia, pero en general los gobiernos, y aquí voy a hacer una crítica, no solamente este gobierno, en general los gobiernos ponen en su programa de gobierno a la salud como una de las cosas prioritarias y después como que se van olvidando, o a lo mejor la contingencia, como dice usted, Daniela, los hace olvidar. La contingencia política, los problemas económicos, los problemas del medio ambiente, los problemas de seguridad, que son los que están también predominando, la reforma al sistema de pensiones, la reforma tributaria, todo se ha puesto en toda la fuerza se ha puesto en la reforma tributaria. Por lo tanto, salud va quedando una vez más en la lista de espera, ya que estamos hablando de lista de espera. Y ahí quiero recordar que en realidad para la reforma de salud, que es fundamental, han habido por lo menos 3 comisiones presidenciales, 3 proyectos de reforma, o proyectos de reforma para dar más transparencia, más solidaridad, fondo de compensación de riesgo, ley de fármacos 2, modificación del código sanitario, reforma al FONASA, reforma a las ISAPRES, plan de salud universal que podría haber solucionado muchos de los problemas que estamos viviendo ahora. También un seguro catastrófico, un monto máximo de gasto de bolsillo anual por beneficiario, en fin. O sea, muchos temas que han ido quedando pendientes. Y aquí voy a hacer una crítica. Los que están ahora en el gobierno, cuando eran parlamentarios, bloquearon el avance de estas leyes, que si hubiesen avanzado, no digo 100% seguro, pero si hubiesen avanzado, no habrían... no se habría producido el problema actual, por ejemplo, de las ISAPRES o el tema de la judicialización de la medicina, y estamos cosechando lo que sembramos. Entonces yo creo que voy a ponerme en la contingencia actual. Me gustó mucho que el presidente Boric haya invitado al presidente Piñera a su viaje a Paraguay, que hayan conversado en el avión, se dice que conversaron más de 1 hora, y que hayan dicho ya, vamos a tratar de llegar a acuerdos, de colaborar, de dialogar. Eso es lo que hay que hacer en todo aspecto, en toda la política. Pero obviamente que en salud a mí me preocupa el tema en forma predominante, también hay que hacerlo en salud. Perfecto. Y volviendo a la encuesta, Chile nos habla, las personas señalan que entre las 3 prioridades para mejorar el sistema de salud está la falta de atención oportuna con un 73,9%, reducir las listas de espera con un 63,5%, y ¿esto se resuelve con más gestión, con la construcción de más hospitales o de formación de más especialistas? Esa es una muy, muy buena pregunta. El 73,9% de las preferencias opina, cuando le preguntan cuál es la forma de mejorar la oportunidad de atención, el 73,9%, casi el 74%, que deben haber más especialistas. Voy a tocar ese punto de inmediato. En Chile no es que falten especialistas. En Chile los especialistas están mal distribuidos. Si nosotros revisamos las cifras, más del 56-57% de los especialistas están distribuidos en la región metropolitana, que sí tiene más población, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, y en la región del Biobío. Entonces lo que hay que hacer es redistribuir los especialistas. O, otra posibilidad, llevar especialistas a regiones, hacer operativos médicos, que los especialistas vayan los fines de semana o vayan a instalarse varios días de la semana, obviamente financiados por el Estado. Hay
agrupaciones que hacen esto, no voy a decir fundaciones para no crear más confusión, pero agrupaciones que van gratuitamente y atienden listas de espera. ¿Cuáles son las listas de espera más importantes? Traumatología, por ejemplo, otorrinolaringología, oftalmología, dermatología, salud mental. Y imagínense que por ejemplo, dermatología, incluso en oftalmología, tú puedes ocupar la salud digital. Por eso es que ese tema es un tema muy importante. A través del hospital digital tú puedes atender a un paciente que tenga una lesión en la piel y decirle si tiene cáncer o no tiene cáncer. O incluso verle el fondo de ojo, si tiene diabetes, para ver cómo está evolucionando su diabetes. O atender a un niño pequeño que tenga problemas dentales por malformación, no caries, pero sí que tenga una malformación, y dar consejo o hacer derivaciones. Por lo tanto, creo que una de las posibilidades es obviamente llevar especialistas a regiones. La segunda, obviamente que usted la nombró, es la gestión. Nosotros en la Universidad de San Sebastián, en el Instituto de Políticas Públicas en Salud, hemos hecho 2 estudios importantes. Uno que se llama Hospitalizaciones Evitables. Y si tú mejoras la atención primaria, por eso me refería al comienzo a la atención primaria, si tú tienes buenos centros de atención primaria, buenos CESFAM, buenos SAPU, evitan la hospitalización, porque el paciente se atiende ahí y se mejora. Y la otra gran brecha que hay que cumplir y que tiene que ver con la lista de espera en cirugía, más de 300.000 personas en cirugía, es gestionar mejor los pabellones. Nosotros hicimos un estudio nacional, pero que lo hemos lanzado principalmente en la región de los lagos, en Biobío y en Valdivia, en la región de los ríos, y en Santiago también, donde la ocupación de pabellones en Chile está bajo el promedio mundial. Está cerca del 65-64% en promedio, cuando la ocupación o uso de pabellones debería ser sobre el 80%. ¿Por qué no se usan? Porque la persona llega y tomó desayuno, y no podía haber tomado desayuno para operarse, porque la persona llega y se siguió tomando el anticoagulante, porque la persona llega y no lleva los exámenes de laboratorio, o porque el pabellón fracasa porque se enfermó una persona de pabellón. Entonces hay que buscar la solución en ese tipo de cosas. No se trata solo de construir más hospitales, probablemente sí hay que construir en algunos lugares, la gente lo necesita, sino que mejorar la gestión en forma muy acelerada. Yo doy el ejemplo de la región de los lagos, donde en el hospital de Puerto Montt, que ojalá nos escuchen, se instaló lo que se llama el pabellón docente. Imagínense el nombre tan bonito. Y en este pabellón docente se le enseña a todo el grupo que trabaja en pabellón a ser multifactorial, trabajar en varias cosas a la vez. Por lo tanto, si se enferma uno o falla uno, inmediatamente lo cubre otro. Y además de eso, contratar una enfermera o 2 enfermeras que llamen a los pacientes 2 días antes, los empiecen a llamar. Señora, traiga su examen. Señora, no tome desayuno. O señor, o mamá, que no le dé al niño un medicamento que pueda alterar la intervención quirúrgica. O sea, son cosas relativamente fáciles que se pueden hacer y que estoy seguro que al mejorar la gestión van a bajar la lista de espera. Y de hecho está demostrado en lugares donde faltan pabellones, sin lugar a dudas. Valdivia, por ejemplo. Nosotros demostramos y le transmitimos a las autoridades que faltan pabellones. Las autoridades nos recibieron, pero muy bien, muy bien. Pero hay otros lugares donde existen los pabellones suficientes y no se ocupan. Entonces hay que hacer un manejo fino a nivel regional, no tanto a nivel central, para obtener una mayor eficiencia en el uso de pabellones. Perfecto. Y también hablando sobre la salud pública y privada, también la encuesta Chile nos habla mostró que el 65 y el 67% consideran la atención privada buena y muy buena, en contraste con el 28 a 35% en el caso de la atención pública. Al respecto, en una reciente entrevista usted señaló que se puede mejorar la gestión sin la necesidad de construir hospitales. ¿Cómo esto se puede avanzar? Usted ya dijo el tema de la gestión. Sí. En algunos lugares hay que construir hospitales. Hay gente que en el mismo lugar donde yo fui general de zona, en Achao, sueñan con un hospital nuevo y se lo merecen, porque el hospital es de la década del 50, por lo menos, o menos, antes de que yo naciera, y obviamente que requieren un hospital nuevo. Es verdad que las encuestas a veces dicen que la atención en el sistema privado es mejor que en el sistema público, pero yo quiero recuperar o decir que el sistema público también es muy bueno. O sea, yo fui ministro de Salud
Y cuando tú estás fuera del ministerio, estás en el sistema, no en el sistema público. Yo trabajé en el sistema público durante muchos años. Fui general de zona, trabajé en el Hospital Sotero del Río, trabajé en el Calvo Maquena, en fin. Pero cuando tú estás fuera del sistema, obviamente que es muy fácil criticar el sistema público. Pero en el sistema público hay gente valiosísima y que lo hace muy, muy, muy bien. Eso dice parte de la encuesta, pero cuando le preguntan con respecto a los aseguradores de salud, es decir, cuando comparan ISAPRES con FONASA, la diferencia no es tan grande. La percepción positiva para la gente que usa ISAPRES alcanza el 54%. Y la percepción positiva para los que usan FONASA alcanza el 51%. Y hay que entender que FONASA, obviamente, es el asegurador público, por así decirlo. Ahora, cuando tú estás en FONASA puedes elegir también ir a una clínica, porque existe la medicina libre elección, que eso ya es más enredado a explicar, pero hay que tratar de decir que por eso es grave que quiebren la ISAPRE o que quiebre el sistema, porque toda esa gente que se atiende en el sistema privado también va a perder, porque muchas clínicas pueden colapsar, pueden quebrar. Y hay que entender que en el sistema privado se atienden más de 11 millones de beneficiarios del FONASA. El FONASA está captando además muchos nuevos beneficiarios, me parece bien. Pero claro, la gente todavía tiene una visión negativa del sistema público, pero tiene que ver más bien con la lista de espera. Cuando le preguntan cuál es el problema, claro. El problema es la pertinencia de la atención, o sea, no lo atienden rápidamente. No es que sea de mala calidad, claro. No es que haya mala calidad. Los tiempos de espera son muy altos. Exactamente, va por ahí fundamentalmente el problema. Perfecto. Y para terminar esta conversación, que es muy interesante, distintos expertos consideran que los fallos de la Corte Suprema, que está también tan presente en nuestra contingencia, estarían lapidando el sistema de ISAPRES. La encuesta Chile nos habla arroja que 8 de cada 10 encuestados cree que cada persona debe elegir quién administre sus cotizaciones de salud. ¿Hacia dónde se debe avanzar la reforma de salud? ¿Usted cree que se debe crear solamente un sistema o eliminar las ISAPRES de raíz? Bueno, esa es una pregunta súper importante, Daniela, y que tiene que ver además con la discusión del cambio de la Constitución. Y esto se imbrica prácticamente con la discusión que va a llevar a cabo los elegidos para modificar la Constitución. Como dice muy bien usted, la mayoría de la gente piensa que tiene que haber libertad de elección del prestador y también libertad de elección en el asegurador. Pero ojo, también dicen que no quieren un solo asegurador, sea estatal o sea privado, no quieren. Quieren un sistema mixto. Y eso es muy importante reconocerlo. Nadie dice que quiere un sistema estatal puro, nadie dice que quiere un sistema privado puro. Eso es muy importante. Siguen pensando que el sistema mixto es lo ideal. Y eso pasa porque la gente quiere tener la libertad de elegir. Ahora, para eso, para que no haya inequidad, para que no hayan diferencias, hay que copiar otros modelos, como el modelo belga, donde la persona con su 7%, si no le alcanza para elegir dónde quiere atenderse, el Estado le pone una diferencia. Es decir, aquí hay solidaridad. Lo otro que nosotros habíamos planteado, y la ley está en el Congreso, es el fondo de compensación. Es decir, si una ISAPRE tiene mucho gasto en salud, porque tiene pura gente, puros abuelitas, abuelitos, pura gente con mucha enfermedad, y otra ISAPRE tiene pura gente joven y le sobra plata, bueno, tiene que pasarle dinero en base a un fondo de compensación a los que tienen más gasto. Y eso también se puede hacer entre ISAPRES y FONASA. Eso nunca avanzó y eso habría sido parte de la solución. Yo creo que la gente quiere elegir libremente. Ahora, cuando esto no se solucionó en sede legislativa, que fue lo que ocurrió en todos estos años, 11 años que hay propuestas en el Parlamento sin avanzar para mejorar el sistema, para reformar ISAPRES, para reformar FONASA. Cuando no se soluciona en vía legislativa, se soluciona en vía judicial. Y es por eso que los fallos de la Corte Suprema han sido tan controversiales. Basta leer la opinión de juristas muy destacados, cartas publicadas, basta leer algunas editoriales de algunos diarios para darse cuenta de que evidentemente hay diferentes opiniones, hay diversidad de opiniones con respecto a los fallos de la Corte Suprema en relación a este tema. La Corte Suprema se mete en un lugar que debió haber sido ocupado por el legislador.
Y obviamente que el legislador y el ejecutivo, ese parlamento y ejecutivo, también tienen parte de culpa en esto, porque no avanzaron lo suficiente. Pero la Corte Suprema también, o los dictámenes, algunos dictámenes han sobrepasado, según los especialistas en leyes, yo no soy especialista en leyes, como Jorge Correa Sutil, han sobrepasado, como el rector Peña, han sobrepasado sus atribuciones. Entonces esto va a seguir discutiéndose, yo creo, todavía hasta que no tengamos claridad, hasta que no haya diálogo, hasta que no haya una conversación que nos lleve a buen puerto. Lo que también usted decía anteriormente de llegar a un acuerdo, porque aquí la gente es la más afectada siempre, que está en espera. Es por eso que es tan importante la comisión asesora del Senado, de la Comisión de Salud del Senado. Y yo reconozco aquí Juan Luis Castro, que es el presidente actual de la Comisión de Salud del Senado, y lo he dicho en otros programas, tiene una gran responsabilidad. Y así como tiene una gran responsabilidad y un gran riesgo, también tiene la posibilidad de salir muy fortalecido si logra sacar adelante o logra solucionar este problema. Y yo se lo he dicho personalmente. Creo que aquí hay una oportunidad. Y la Comisión Asesora de la Comisión de Salud del Senado tiene también una responsabilidad muy grande. Ellos tienen que dialogar, tienen que conversar, tienen que llegar a puerto para presentar un buen proyecto de ley, porque esto es el inicio. Tiene que ser aprobado primero por la Comisión de Salud, después por el Senado, después por la Cámara de Diputados. O sea, esto es muy largo. Uh-huh. No se va a solucionar de la noche a la mañana como piensa la gente. Sí, claro. Muchas gracias, Enrique París, exministro de Salud, también presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Espero poder volver a conversar con usted en un futuro, quizás con otras encuestas, con otro tema de la contingencia, así que muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias a TLTS Radio y a el programa que se llama Actualidad Pura. Muchas gracias. Universidad San Sebastián presentó Actualidad Pura.